Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. A él no le gustaba la manera en que su nativa Irán se desviaba de las enseñanzas del Islam. No le gustaba la dirección que tomaba Irán hacia el estilo de vida y sensibilidad occidental, así que expresó su opinión y fue a prisión y luego desterrado. Pero finalmente, Ayatollah Ruhollah Khomeini volvió para liderar la revolución que convertiría a Irán en una nación rígidamente fundamentalista. Y en el proceso, puso de rodillas a la nación más poderosa de Occidente. Como resultado, Khomeini obtuvo la apasionada lealtad de sus seguidores en Irán y el odio de muchos otros. ¿Qué pudo haber sido exactamente lo que él quería? Hoy, uno de los hombres más intensamente amados y despreciados del siglo, el Ayatollah Khomeini. He was no lunatic. He knew exactly what he was doing. One of the first things he said was, I will cut off the hand of the foreigner. At the time, I saw Khomeini as the Mahatma Gandhi of Iran. In his lighter moments, Khomeini wrote poetry of love. There was this other side of Khomeini. He was quite germ-phobic, almost to a pathological extent. As a leader, he also acquiesced in, if not directly supported, the execution of large numbers of Iranians. I don't think he was a fanatic. I think he simply lived in a world that we never understood. Ayatollah Khomeini, el terror sagrado. Es probablemente uno de los personajes más despreciados de nuestro tiempo, pero como todo líder carismático, también uno de los más reverenciados. Pero sobre todo, el Ayatollah Khomeini es una paradoja que usó los 3000 años de tradición para conducir la más moderna de las revoluciones. El Ayatollah Khomeini apareció en la escena internacional en 1979 e instantáneamente se convirtió en el símbolo de una de las más aterradoras derrotas de Estados Unidos. Iranian students holding some 60 American embassy employees hostage at the embassy compound in Tehran today warned that they would kill their captives if the United States tried to intervene with force. Bajo el mando del Ayatollah, miles de iraníes fueron ejecutados y las libertades personales erradicadas. En el caso del escritor Salman Rushdie, las palabras incorrectas le trajeron una sentencia de muerte. There's this view we have of him. It's this easy view that Khomeini tried to drag Iran into the 7th century. We are dealing with a highly political man. That he wore a turban was accidental. Khomeini fue una presencia imponente para el Shah de Irán, el presidente Carter y Saddam Hussein. Sin embargo, permaneció como un enigma que no revelaba nada sobre sí mismo, que con el tiempo naturalmente se arraigaba en la leyenda. Como resultado, su historia está llena de dudas relegadas sobre la fecha de su nacimiento y la forma en que fue criado. Incluso el episodio más dramático de su infancia, la muerte de su padre, permanece en la sombra. Todo suceso perteneciente a sus primeros 60 años se ven confundidos con el mito. De hecho, como la mujer en su revolución velada por el misterio. Es quizás el legado de un clérigo místico convertido en rey filósofo. Con el inicio de un nuevo siglo, Ruhollah al-Muzab nació en una familia de tradiciones antiguas. Vivían en una franja del desierto de Irán, en una casa de ladrillos en el polvoriento distrito llamado Khmeini.
Más allá de su lugar de nacimiento, se conocen pocos hechos. Se dice que la familia de Khomeini era muy pobre, pero los miembros de la familia dicen que ese no es el caso. Contrary to this popular image that the family was terribly poor, he did grow up, according to his brother and other family members, in a lovely house with a lush garden and servants. They were people who were well off. They were landed people. So, you know, he did not come from the underclass of his society. But very few leaders who organize the underclass come from the underclass. Inclusive, ya entrado este siglo en Irán, una categoría religiosa podía ser tan importante como el dinero, y debido a eso, la familia de Khomeini era relativamente próspera. La familia descendía directamente del profeta Mahoma, y el abuelo y el padre de Khomeini eran doctores en religión, conocidos como mullins. Un solo suceso es verdadero. Cuando Khomeini tenía 6 meses de nacido, su padre, Said Mustafa, fue asesinado. Según una creencia popular, su padre fue asesinado por el Shah de Irán, pero como muchos de los hechos en la vida de Khomeini, este simplemente no es verdad. El Shah no tomaría el poder sino 25 años después. En cambio, la mayoría está de acuerdo en que Said Mustafa fue víctima de una disputa local. El joven Khomeini parecía destinado a una vida solitaria. Cuando tenía 6 años, su madre y sus tías murieron de cólera. De pronto Khomeini quedó huérfano. Era el menor de 6 hermanos y fue criado por algunos parientes en un ambiente islámico devoto. Fue un niño precoz. Se dice que a la edad de 7 años ya leía el Corán. Quizás porque no tenía padres, Khomeini siempre estaba al lado de sus maestros religiosos. Cuando apenas era un adolescente, siguió a su profesor de teología a la ciudad sagrada de Qom. Allí fue preparado para convertirse en maestro. A student like that would be assigned a small room in one of the courtyards of this great complex of schools and seminaries. And this is a training that is still very medieval in its structure, in that it is basically a study of texts. I think, the formation was crucial with Khomeini. Pero de Khomeini se esperaba más que estudios. A la edad de 27 años, se aproximó a un influyente ayatolá y pidió la mano de su hija en matrimonio. La joven de 15 años, Hadijeh, le servía el té a su tutor, pero mantenía la vestimenta de rigor, completamente cubierta por un velo osador. And she liked what she'd seen. And so that night she had a dream, and she dreamt that all the prophets were gathered together, and all of them were talking about what a great religious leader that young Ruhollah from Khomeini was going to turn out to be. And she told her parents, and that they thought the dream was divinely inspired, and so they allowed the match to go ahead. Parece que Hadijeh se encontraba muy bien. Según muchas versiones, Khomeini era el marido ideal. According to his family, Ayatollah Khomeini was really quite the New Age man. He would get up in the night when his children were babies and take a turn to give them their bottles. He never asked his wife to do anything for him, not even so much as to bring him a glass of water or to match his socks. Pero si la vida de Khomeini era pacífica, el clima político no lo era. En 1925, un soldado sin educación llamado Reza Shah tomó el poder. El nuevo líder se comprometía a crear un Estado secular y occidental, en parte afectando el poder de la élite religiosa. And Reza Shah was determined to destroy the clergy. At one point we know he stormed into one of the seminaries in Qom and personally whipped one of the mullahs. And Khomeini, as a man, felt this, the force of this grievance, and felt the heavy hand of Reza Shah. Khomeini tomó las acciones del Shah muy personalmente, ya que la religión era su tradición y profesión. El Shah estaba atacando todo lo que era Khomeini. Cuando el Shah prohibió que las mujeres usaran el chador en público,
también se sumó de enemiga a la esposa de Khomeini, Khadijeh. She didn't leave her house for more than a year when the prohibition on the chador was being most stringently enforced. And Khadijeh stayed at home even though their home had no bathroom, which was fairly typical of simple homes in Iran at that time. And she needed to go to the public bathhouse. Well, she had to go without that. En los años 30, Khomeini, como su mentor, empezó a dar clases en el seminario. No temía traer a la clase el tema político y aconsejaba a sus estudiantes ser morales ante la cara de la opresión. He always said the most important holy war that a Muslim can carry out is not the external war, but the internal war, the mastery of self. And I think young seminarians found all that very exciting. Khomeini podía ser muy popular entre sus estudiantes, pero muy severo con su familia. Para los años 30, Khomeini tenía ya 8 hijos. Su hija menor, Sabra, cuenta que él exigía tanta austeridad de sus hijos varones como de sí mismo. He had 2 sons, and Zahra says that she remembers one of the few fights between her mother and father was over the mother's having bought a ball for Ahmed to play with, and he didn't believe that his son should be spending time frivolously by playing ball. Pero en esos tiempos volátiles, aún Khomeini se preocupaba de materias distintas a las espirituales. Cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial derrocaron al Shah y pusieron a su hijo, Mohammad Reza Shah, en el trono, Khomeini escribió un libro de protesta. We have in this book the early hint as to the kind of government Khomeini regards as ideal. In this book, he doesn't oppose the institution of monarchy, but he does say that the monarch should be chosen by the clerical community, and he should be a king who will rule according to Islamic law. La visión antioccidental de Khomeini era compartida por muchos iraníes. En 1953, un movimiento nacionalista se hizo tan popular que el joven Shah tuvo que dejar Irán. Sin embargo, en pocos días, una expedición financiada por los Estados Unidos lo reinstaló en el poder. Para Khomeini, la expedición era otra demostración de la arrogancia occidental. Pero Khomeini se reservó cualquier comentario al respecto en público, bajo las órdenes de su mentor y superior religioso. He had a period of relative quiescence because the main religious leaders who were senior to him were not political people. They wanted to stay out of the line of fire, and he heeded their advice and he heeded their counsel. Pero en 1961 el mentor religioso de Khomeini murió. De pronto Khomeini era libre de hablar. Después de toda una época de oscuridad, el clérigo de su casa estaba listo para la revolución. Un líder legendario estaba listo para surgir. Para 1963, Khomeini era un clérigo subordinado en el centro religioso de Qom. Fue ascendido al nivel de Ayatollah, que significa reflejo de Dios. Reverenciado por su exclusiva dedicación al Islam, el Ayatollah, que era padre de 3 hijos y 5 hijas, se iba haciendo más llevadero. Según una de sus nietas, el Ayatollah era un abuelo consentidor. She talks about him very warmly. She talks about his relations with his grandchildren and great-grandchildren, how much, even though he presented himself so austerely, there was room for fun with the kids, that when they played hide and seek, he would let them hide under his long clerical robes. Pero estos momentos de libertad eran raros. El Ayatollah se ponía mortalmente serio en lo tocante a la fe de su país. Estaba sumamente molesto con los intentos del Shah para modernizar Irán. Un movimiento reformista de 1963 llamado la Revolución Blanca. It was an attempt on the part of the Shah to speak the language of reform, and this gave Khomeini all the ammunition he needed. Khomeini ve su momento y realiza un emocional sermón en el sagrado mes islámico de Morni.
Khomeini compara al Shah con el asesino de una fábula del siglo VII de nuestra era. He was completely fearless, and I think that a lot of people were drawn to him because of this quality he had. I think the speech not only was an extraordinarily harsh political attack on the king, but it also was a very major assertion of clerical authority against that of the state. Al día siguiente, el Shah envió a Khomeini a prisión. Siguieron varios días de revuelta popular, como si los años de rabia contenida se derramaran en la calle. Parece que el ayatolá había llegado al escenario nacional. The extent of the writing that took place would suggest that already by 1963 he had a large following, not only in the city of Qom, where he had been a very popular teacher among seminarians and the public at large, but also in other cities as well. And it also tells us something about Khomeini's extraordinary ability to seize the moment, to know what themes, what rhetoric resounded powerfully with his listeners. Después de 10 meses de encierro, Khomeini fue liberado, pero en forma alguna sometido. En octubre de 1964, Khomeini tenía una nueva cruzada contra la ley que dotaba de inmunidad al personal militar norteamericano. Para Khomeini, esta era una prueba de que el Occidente estaba más agresivo que nunca. Khomeini went to the crowd and told them, look, there is now a system of capitulations in Iran, that the Americans now can rule your country, that an American dog, I think it was his language, now had more rights than an Iranian. La protesta de Khomeini resonó en las escuelas, en los bazares, en las mezquitas. En pocos días el ayatolá fue desterrado. Primero a Turquía y luego al mayor centro chiita natural Najaf, en Irak. Allí habitaba en una casa de 2 plantas con Hadijeh, donde su rutina diaria no cambió. He kept very bizarre hours because he would wake up in the middle of the night to pray from about 3 in the morning till about 6 in the morning. So it was a routine and one that was, by our standards, a bit strange. Como en sus días monásticos de juventud en Najaf, Khomeini pasaba una vida seria, simple y muy ordenada. He was also almost obsessively clean in his own personal habits. He would wear a sort of a bib to take his meals so he wouldn't get any specks of food on his clothing. When he was taking medications, he would use a separate spoon for each medicine bottle to get out the pills that he needed to take. He was quite germ-phobic, it sounds like, almost to a pathological extent. Pero a lo largo de su exilio, el ayatolá nunca perdió de vista su único y simple mensaje. El Shah debía irse. En algunos casos, sus alumnos en Najaf transmitían sus pronunciamientos a los estudiantes en Irán. En otros casos, era la propia familia de Khomeini la que pasaba sus recados. His daughter would go and visit him in his exile in Iraq and bring back his speeches. She would hide them in her clothes, and then they would secretly reproduce them, and then they'd go around by night, and she would have her young son climb up the high walls and throw these incendiary pamphlets over the walls of the houses, and that was one way that he got his message out. Mientras Khomeini era reconocido como un líder religioso, no se presentaba como un político. Para la mayoría de los antimonárquicos, Khomeini no era más que un revoltoso, nunca un futuro estadista. I didn't consider him a political analyst or someone who was interested in political theory. It was really my mistake. I should have. His book, Islamic Government, definitely was a significant political pamphlet that should have been read by people like me, but we didn't pay attention to it. Sí, como coincidencia, el Shah empezó a ofrecer al ayatolá las oportunidades para consolidar el apoyo hasta ahora conseguido. En 1973, el Shah forzó a la OPEP a elevar los precios del petróleo. El dinero empezó a derramarse hacia el país, pero con el impacto de la riqueza empezó una mayor opresión. There is a passage in Shakespeare which says,
So foul a sky clears not without a storm. The Shah had created a foul sky in Iran. Para Jomeini, los ataques empezaron a herirlo cerca de casa. En enero de 1978 aparecieron una serie de artículos que criticaban a Jomeini en un diario controlado por el gobierno. Muchos seguidores de Jomeini creyeron que la campaña había sido planeada por el Shah y explotaron con violentas manifestaciones. Para finales de año, cientos de protestantes habían sido asesinados. Jomeini públicamente responsabilizó de las muertes al Shah. Muchos creen que el Shah, furioso y un poco asustado, exigió a Irak que desterrara a su vez al ayatolá. Irak consintió. Y Jomeini fue entonces a Francia, donde se estableció en un suburbio parisino de Neuve-le-Château. Apparently, when he was driving from the airport to the house, he didn't look out the car window once because he didn't want to be corrupted by any visions of the hated West. Una vez establecido, había que hacer otros arreglos. El clérigo, tan acostumbrado a su severa vida monástica, se hallaba en medio de un mundo moderno. The suburban house that had been obtained for him had a Western-style pedestal toilet. Well, he thought that this was an example of Western decadence, and he wanted to stick to the traditional ways of Persian culture, which is a squat facility, so he had the pedestal toilet removed and a squat toilet installed. Pero aún, en el suburbio de París, Jomeini recreaba sus antiguas rutinas. Twice a day, he would come out of his house and walk over to an apple tree, sit down with a little pillow propped behind his back, dressed in a sort of brown cloak and his turban and these funny blue plastic sandals, and preach to about 30 or 40 students who came from around Europe to pay homage. It was a very quiet, serene atmosphere in those days, and I looked at it just as an interesting sort of feature story on a funny old religious man who thought he could bring Islamic revolution to Iran. Allahu Akbar. There were people who came back spreading the good news that this was a humble man, a simple man, who just simply wants the good of his nation. And when the time comes, he will bow out and he will leave politics to those who know politics. Pero mientras la prensa mundial se dejaba seducir por la pequeña figura de este anciano, un Jomeini diferente empezaba a emerger. Meses más tarde, este hombre habría derrocado al Shah, crearía una dictadura religiosa y retendría rehenes norteamericanos. Para 1978, el ayatolá Jomeini había sido catapultado a la prominencia internacional. Era una celebridad inigualable, un bisabuelo en sus avanzados 70 años, cuya experiencia de vida se centraba en el Corán, escrito en el siglo VII de la era cristiana, y allí estaba liderizando una revolución muy moderna que estaba a punto de cambiar el mundo. It was a masterful media operation, which was very strange. It was the first cassette revolution. He had a whole staff of young students who turned the garage of one of the houses into a sort of cassette reproduction center. So he would give a sermon, they would tape it, and they would mass produce it and ship it back to Iran. It really was a media revolution, and we were complicit. Pero una vez que la atención estaba enfocada en Jomeini, su némesis, el Shah, empezó a perder terreno. La rabia iraní había llegado al punto crítico. El país colapsó entre revueltas y paros.
Finalmente, el 16 de enero de 1979, el Shah abandonó la lucha. And it's the most exhilarating, the most joyous day of my life. I had never seen Tehran to be in such a mood of celebration. Para Khomeini, esta fue una victoria sin precedentes. Después de 14 años en el exilio, el ayatolá volvió a casa. Millones de iraníes, ricos y pobres, seculares y religiosos, inundaron las calles en apoyo. Sin embargo, ante tan sobrecogedora manifestación, el ayatolá permaneció sorprendentemente inconmovible. One journalist asked him, "What are you feeling?" And he looked up and he said, "Nothing." In the true tradition of Shiite Islam, he covered over his true feelings and just acted as if this was business as usual. Por supuesto, no era simple trabajo de todos los días. El regreso de Khomeini fue proyectado bajo una luz mesiánica. Era visto como un guía espiritual, uno que se podía presumir no iba a estar envuelto en los asuntos terrenales del gobierno. At the time, I saw Khomeini as the Mahatma Gandhi of Iran. Someone who wants to introduce an element of nativity, tradition into the political order, someone who is not interested in power, someone who does not see himself as the next head of state. Pero lentamente, rasgos de ambición mortal empezaron a aparecer en esta faceta casi divina del ayatolá. Ya no como líder simbólico, Khomeini estaba de hecho dirigiendo el gobierno hacia un consejo revolucionario radical de ayatolás, con cadenas de poder que se extendían a través de los seminarios y las mezquitas de la nación. De pronto el Consejo Revolucionario dictaba leyes locales con el propósito de convertir a los ciudadanos a una no declarada guerra cultural. De repente se hicieron anuncios de personas que iban a ser arrestadas por beber o por escuchar música en su propia casa. En las calles las mujeres eran forzadas a usar el chador. Se establecieron tribunales revolucionarios populares y en cuestión de meses 600 personas halladas culpables de traición fueron ejecutadas públicamente. There was, of course, at the very beginning, a bloodletting, a killing of many people. For people in the educated, more secular stratum of society, those people who did not flee at the time of the revolution, every one of them can tell you some ghastly story. Pero en medio del caos hubo un acto terrorista que Khomeini no aprobaba. Un grupo de extrema derecha sitió la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y Khomeini, enojado, intervino rápidamente. He asks his own representative to go to the embassy and ask the students to immediately vacate the compound. It means that at the first, Khomeini considered hostage-taking as an illegitimate and unacceptable political tool. Pero 8 meses después, todo cambió, cuando el Shah fue recibido en Estados Unidos para administrarle tratamiento anticanceroso. La revolución se transformó diametralmente en antinorteamericana. En noviembre de 1979, la embajada de los Estados Unidos fue tomada por segunda vez ese año. Esta vez, los estudiantes iraníes retuvieron como rehenes a los empleados norteamericanos, quienes serían liberados si se forzaba al Shah a regresar convicto. It was sort of this carnival atmosphere. There were people hawking peanuts and beetroot and souvenirs, and whenever the TV cameras would turn on, the crowds would go crazy and scream "Death to America." And then the TV cameras would turn off and everybody would sort of go about their business again. This was extraordinary theater. Cuando Khomeini vio la reacción popular, dio su bendición.
En el momento en que el ayatolá estaba tratando de ganar el apoyo nacional para una constitución islámica, él vio el fervor anti-norteamericano como un pasaje hacia la teocracia. El guía espiritual parecía convertirse en un político cínico. The hostage crisis was the weapon with which Khomeini bludgeoned the liberals in his own entourage. He destroyed them. And it was the weapon with which he radicalized the Iranian revolution. And let's face it, let's give the devil his due. It worked. En diciembre de 1979, fue muy poco sorprendente que los iraníes votaran por la teocracia por primera vez en el siglo XX. Para Khomeini fue un triunfo definitivo, la recompensa por haber detenido la arrogancia de Occidente. Pero con el éxito de la revolución vino una crisis, ya que Khomeini había demonizado a los Estados Unidos y al presidente Carter. Los norteamericanos empezaban a ver a Khomeini como el líder criminal de una nación terrorista. I'd like to thank all the American people who have stood by us during this trying ordeal. Mientras los rehenes declaraban, al mismo tiempo irritaban. Khomeini se vio en medio de una crisis internacional lejos de su experiencia. Let's just hope it's over soon. That's all. Pero entonces una tragedia terrible salvó al ayatolá. En abril de 1980, 6 meses después de que empezara la crisis de los rehenes, el presidente Carter autorizó una misión de cobertura y rescate. 2 aviones se precipitaron a tierra en medio del desierto y 8 norteamericanos del equipo de rescate murieron. Khomeini dijo que esa era la manera en que Dios protegía su vida. Y de hecho, la misión fallida era un regalo de Dios para Khomeini. Por ahora, la revolución estaba completa, pero en cuestión de meses, Khomeini iba a encarar la lucha más grande de todas. Para 1980, Khomeini había logrado lo imposible. Había atemorizado a sus enemigos, humillado a los Estados Unidos y creado la primera teocracia del siglo XX. Finalmente el destino decidía a su favor una vez más. En julio, el Shah de Irán murió en el exilio. Y aún el reto más grande para Khomeini estaba por venir. En septiembre, Irán fue invadido por su vecino Irak. Técnicamente fue un reclamo por las tierras perdidas en el acuerdo de 1975. Pero como muchos de los combates de los ayatolás, también era un problema personal. It was a war between 2 leaders. Saddam Hussein had a personal vendetta against Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini had called him an infidel. He had challenged his legitimacy. So it was not just a war for land and a war for influence, but it was a war of enmity. También era un tiempo en que Irán era vulnerable al ataque. Como la crisis de los rehenes había empezado hacía casi un año, Irán había estado aislada económicamente y con muchos de los expertos militares del Shah en contra o siniestrados. La balanza se inclinaba del lado de Irak. Sin embargo, el ayatolá supo usar estos hechos como ventaja política. Ironically, it helped strengthen the revolutionary government. Once Iran was at war with an external enemy, it became possible to mobilize the country again and to unify it behind this very major endeavor. It also became easier to silence internal dissent with the excuse that the country was fighting an external war. Recogiendo el apasionado fervor que una vez usara en contra del Shah, Khomeini movilizó un ejército de jóvenes soldados. Some of the so-called warriors had very, very old weapons. Some of them only carried sticks. They sometimes wore headbands that said "Warriors of God." Ante una guerra sostenida en nombre de la religión, los principios religiosos de Khomeini fueron sorprendentemente flexibles.
Según el anterior embajador de las Naciones Unidas en Irán, cuando Jomeini supo que el armamento vital que expedían los tratantes de armas en Europa provenía de Israel, Jomeini no dudó en aprobar la transacción comercial. Khomeini replied, "We are not religiously obligated to ask him where they get the merchandise. Go and purchase the spare parts." Which was the beginning of a sustained trading in military weapons and spare parts with Israel during the entire war period. And the Israelis were selling arms to Iran because they didn't want Iran to be militarily defeated by a regime they considered to be far more dangerous. Había llegado el momento de reevaluar la crisis de los rehenes. El presidente Carter había congelado billones de dólares de Irán en cuentas internacionales, ahora que el dinero era desesperadamente necesario. Pero había otros asuntos que considerar. El ayatolá ya sentía que había derrotado a Jimmy Carter, pero Ronald Reagan podía resultar un oponente más rudo. Las conversaciones comenzaron en el otoño. Y en enero de 1981, después de 444 días de cautiverio, los rehenes norteamericanos fueron dejados en libertad. The planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free of Iran. Sin la presión de la crisis de los rehenes sobre sus espaldas, Jomeini continuó peleando batallas internas. En agosto, el presidente y el primer ministro de Irán fueron asesinados y los reportes internacionales anunciaban 1.600 ejecuciones desde que Jomeini reinaba en Irán. Pero las acciones de Jomeini habían llegado mucho más allá de lo político. Culturalmente, el régimen islámico había resultado inimaginablemente rígido. Las libertades personales, particularmente de las mujeres, parecían desvanecerse en la noche. De pronto las mujeres eran encarceladas por mostrar su cabello en público. Se les exigía el permiso de su esposo para dejar el país. Las acusadas de adulterio debían seguir la antigua tradición de ser apedreadas hasta la muerte. Sin embargo, el fundamentalismo de Khomeini era también sorpresivamente liberador para las pobres mujeres de Irán. Una vez cubiertas y segregadas, el ayatolá valoraba su participación en la revolución. Suddenly here was a cleric who was telling them that they had not only a right but a responsibility to be out in public life. And when it comes to women, we think of him as a hardliner on women's issues, but in fact, in the Iranian spectrum, he was a moderate. Pero en cuanto se trataba de Saddam Hussein, Khomeini era cualquier cosa menos que moderado. En 1982, Khomeini declinó el cese al fuego propuesto por Irak. No importaba los destrozos y el rostro terrible que la guerra había adquirido. Khomeini estaba decidido a vencer. At that time, Khomeini, which was the peak of his megalomania, he thought that he could do the same thing to Saddam as he did to the Shah and President Carter in his mind. So he wanted to export the revolution. He saw the defeat of Saddam Hussein as an important step. Khomeini no aceptó el cese al fuego hasta 1988. Pero para entonces, Irán había sido devastada por 8 años de guerra y casi 10 de caos interno. Pero a pesar de las decepciones constantes, Khomeini logró manipular a sus seguidores y estremecer al mundo una vez más. Para 1989, Khomeini había probado ser un cruel y temerario revolucionario y un político con agallas. Físicamente estaba débil, era un hombre de más de 80 años y había estado sufriendo de una dolencia cardíaca. Pero como líder, era un vigoroso manipulador de símbolos y sentimientos. En febrero, Khomeini fue informado de que un escritor musulmán llamado Salman Rushdie había publicado un libro donde se decía que blasfemaba al profeta. Khomeini, de hecho, nunca había leído ni leería el libro, pero en una manera atípica sí leía el temperamento volátil de los tiempos. It wasn't his cause. He found it. It was brought to his attention. He sensed it.
He knew what he could do with it, and he used it. Khomeini produjo un edicto para el fatwa, reclamando la ejecución de Rushdie. The fatwa of Imam Khomeini bent the world out of shape. Ancient bloodlusts were unleashed, armed with state-of-the-art modern technology. The fatwa on Rushdie was vintage Khomeini. He rode on someone else's cause, and he preempted them because he understood that here was yet another way that you can keep Iran isolated and embattled. Rushdie fue condenado a permanecer bajo tierra como los norteamericanos antes que él. Se convirtió en el rehén de Khomeini. He was obviously a very frightened man, and I don't blame him. At the university, those who are real Islamists, the young, are still as angry as can be at Salman Rushdie. Para el mundo, el fatwa fue un símbolo potente de una revolución y de un revolucionario ir y dominar. Y ese, según se dice, era precisamente el punto. When Khomeini chose to deliver his judgment against Rushdie, he had some purpose. And the argument's made that Khomeini did this in order to freeze this warming process toward the West that people in the government were undertaking. Pero si ese fue el más político y alienante de los actos de Khomeini, también fue el último. En junio de 1989, Khomeini se sometió a una cirugía. Hubo complicaciones y una serie de infartos. En asunto de días, el ayatolá murió. El funeral fue como su vida, apasionado y político, simbólico y sincero a la vez. That whole city of Tehran was like a river of black. People dressed in mourning clothes were just pouring down every street and every avenue from far, far into the mountains that ring the city. It was an astonishing sight. Fue impresionante quizás, pero no sorprendente, aunque los norteamericanos veían en él a un fascista que solo trajo destrucción. La mayoría de los iraníes lo veían como un liberador, que sobre todo había traído un sentimiento de dignidad nacional. I remember going to a party with some very westernized miniskirt wearing, Madonna playing Tehranis. And one of them, much to my astonishment, said that she'd cried and had to take a Valium when she heard that he'd died. She still respected the way he'd stood up to the West, and she said nobody in their history had done that before. I think he gave a lot of Iranians a real pride. Es un legado irónico. Un simple clérigo que lucha por derrotar a un dictador, solo para convertirse en uno a su vez. Once he was in the position of power, his absolutist and self-righteous ideology expedited and intensified the process of corruption. But he proved that even a 75-year-old man could be deeply corrupted by power. Khomeini, to a certain extent, was a mirage. He was all things to all people, and yet, in many ways, not any of those things. He was a brilliant politician, a victor of circumstances. El legado de Khomeini, al igual que su vida, es también una paradoja, porque Khomeini fue un clérigo con ambiciones políticas, un esposo moderno que según los criterios occidentales volvió a legitimar la misoginia, un conservador que desafió al status quo y finalmente un opresor que vino a simbolizar libertad. Khomeini will stand out as one of the at least half dozen most important figures of the 20th century. The change represented by that revolution and the inspiration it gave to religious political movements around the world, I think, is incalculable. He was a man who made no apologies for the dictatorship he imposed because it was a dictatorship for the good. And there is a riddle about Khomeini. Did Khomeini save Iran or did he destroy it? And the honest answer,
must surely be both. Khomeini nunca le dio la prosperidad al pueblo de Irán y sin duda tampoco la paz. Pero las apasionadas muestras de dolor histérico durante su funeral nos recuerdan que, fuera irracional o no, definitivamente puso el dedo en la llaga de Irán. Él unió las pasiones de todo su pueblo. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Publicado un libro donde se decía que blasfemaba al profeta. Khomeini, de hecho, nunca había leído ni leería el libro, pero en una manera atípica sí leía el temperamento volátil de los tiempos. It wasn't his cause. He found it. It was brought to his attention. He sensed it. He knew what he could do with it, and he used it. Khomeini produjo un edicto para el fatwa, reclamando la ejecución de Rushdie. The fatwa of Imam Khomeini bent the world out of shape. Ancient bloodlusts were unleashed, armed with state-of-the-art modern technology. The fatwa on Rushdie was vintage Khomeini. He rode on someone else's cause, and he preempted them because he understood that here was yet another way that you can keep Iran isolated and embattled. Rushdie fue condenado a permanecer bajo tierra como los norteamericanos antes que él. Se convirtió en el rehén de Khomeini. He was obviously a very frightened man, and I don't blame him. At the university, those who are real Islamists, the young, are still as angry as can be at Salman Rushdie. Para el mundo, el fatwa fue un símbolo potente de una revolución y de un revolucionario ir y dominar. Y ese, según se dice, era precisamente el punto. When Khomeini chose to deliver his judgment against Rushdie, he had some purpose. And the argument's made that Khomeini did this in order to freeze this warming process toward the West that people in the government were undertaking. Pero si ese fue el más político y alienante de los actos de Khomeini, también fue el último. En junio de 1989, Khomeini se sometió a una cirugía. Hubo complicaciones y una serie de infartos. En asunto de días, el ayatolá murió. El funeral fue como su vida, apasionado y político, simbólico y sincero a la vez. That whole city of Tehran was like a river of black. People dressed in mourning clothes were just pouring down every street and every avenue from far, far into the mountains that ring the city. It was an astonishing sight. Fue impresionante quizás, pero no sorprendente, aunque los norteamericanos veían en él a un fascista que solo... Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. A él no le gustaba la manera en que su nativa Irán se desviaba de las enseñanzas del Islam. No le gustaba la dirección que tomaba Irán hacia el estilo de vida y sensibilidad occidental, así que expresó su opinión y fue a prisión y luego desterrado. Pero finalmente, Ayatollah Ruhollah Khomeini volvió para liderar la revolución que convertiría a Irán en una nación rígidamente fundamentalista. Y en el proceso, puso de rodillas a la nación más poderosa de Occidente. Como resultado, Khomeini obtuvo la apasionada lealtad de sus seguidores en Irán y el odio de muchos otros. ¿Qué pudo haber sido exactamente lo que él quería? Hoy, uno de los hombres más intensamente amados y despreciados del siglo, el Ayatollah Khomeini.
He was no lunatic. He knew exactly what he was doing. One of the first things he said was, "I will cut off the hand of the foreigner." At the time, I saw Khomeini as the Mahatma Gandhi of Iran. In his lighter moments, Khomeini wrote poetry of love. There was this other side of Khomeini. He was quite germ-phobic, almost to a pathological extent. As a leader, he also acquiesced in, if not directly supported, the execution of large numbers of Iranians. I don't think he was a fanatic. I think he simply lived in a world that we never understood. Ayatollah Khomeini, el terror sagrado. Es probablemente uno de los personajes más despreciados de nuestro tiempo, pero como todo líder carismático, también uno de los más reverenciados. Pero sobre todo, el Ayatollah Khomeini es una paradoja que usó los 3000 años de tradición para conducir la más moderna de las revoluciones. El Ayatollah Khomeini apareció en la escena internacional en 1979 e instantáneamente se convirtió en el símbolo de una de las más aterradoras derrotas de Estados Unidos. Iranian students holding some 60 American embassy So employees. that night she had a dream, and she dreamt that all the prophets were gathered together, and all of them were talking about what a great religious leader that young Ruhollah from Khomeini was going to turn out to be. And she told her parents, and that they thought the dream was divinely inspired, and so they allowed the match to go ahead. Parece que Khadijeh se encontraba muy bien. Según muchas versiones, Khomeini era el marido ideal. According to his family, Ayatollah Khomeini was really quite the New Age man. He would get up in the night when his children were babies and take a turn to give them their bottles. He never asked his wife to do anything for him, not even so much as to bring him a glass of water or to match his socks. Pero si la vida de Khomeini era pacífica, el clima político no lo era. En 1925, un soldado sin educación llamado Reza Shah tomó el poder. El nuevo líder se comprometía a crear un Estado secular y occidental, en parte afectando el poder de la élite religiosa. And Reza Shah was determined to destroy the clergy. At one point we know he stormed into one of the seminaries in Qom and personally whipped one of the mullahs. And Khomeini, as a man, felt this, the force of this grievance, and felt the heavy hand of Reza Shah. Khomeini tomó las acciones del Shah muy personalmente, ya que la religión era su tradición y profesión. El Shah estaba atacando todo lo que era Khomeini. Cuando el Shah prohibió que las mujeres usaran el chador en público, también se sumó de enemiga a la esposa de Khomeini, Khadijeh. She didn't leave her house for more than a year when the prohibition on the chador was being most stringently enforced. And Khadijeh stayed at home even though their home had no bathroom, which was fairly typical of simple homes in Iran at that time. And she needed to go to the public bathhouse. Well, she had to go without that. En los años 30, Khomeini, como su mentor, empezó a dar clases en el seminario. No temía traer a la clase el tema político y aconsejaba a sus estudiantes ser morales ante la cara de la opresión. He always said the most important holy war that a Muslim can carry out is not the external war, but the internal war, the mastery of self. And I think young seminarians found all that very exciting. Khomeini podía ser muy popular entre sus estudiantes, pero muy severo con su familia. Para los años 30, Khomeini tenía ya 8 hijos. Su hija menor, Sabra, varios días de revuelta popular, como si los años de rabia contenida se derramaran en la calle. Parece que el Ayatollah había llegado al escenario nacional.
The extent of the writing that took place would suggest that already by 1963 he had a large following, not only in the city of Qom, where he had been a very popular teacher among seminarians and the public at large, but also in other cities as well. And it also tells us something about Khomeini's extraordinary ability to seize the moment, to know what themes, what rhetoric resounded powerfully with his listeners. Después de 10 meses de encierro, Khomeini fue liberado, pero en forma alguna sometido. En octubre de 1964, Khomeini tenía una nueva cruzada contra la ley que dotaba de inmunidad al personal militar norteamericano. Para Khomeini, esta era una prueba de que el Occidente estaba más agresivo que nunca. Khomeini went to the crowd and told them, look, there is now a system of capitulations in Iran, that the Americans now can rule your country, that an American dog, I think it was his language, now had more rights than an Iranian. La protesta de Khomeini resonó en las escuelas, en los bazares, en las mezquitas. En pocos días el ayatolá fue desterrado. Primero a Turquía y luego al mayor centro chiita natural Najaf, en Irak. Allí habitaba en una casa de 2 plantas con Hadijeh, donde su rutina diaria no cambió. He kept very bizarre hours because he would wake up in the middle of the night to pray from about 3 in the morning till about 6 in the morning. So it was a routine and one that was, by our standards, a bit strange. Como en sus días monásticos de juventud en Najaf, Khomeini pasaba una vida seria, simple y muy ordenada. He was also almost obsessively clean in his own personal habits. He would wear a sort of a bib to take his meals so he wouldn't get any specks of food on his clothing. When he was taking medications, he would use a separate spoon for each medicine bottle to get out the pills that he needed to take. He was quite germ-phobic, it sounds like, almost to a pathological extent. Pero a lo largo de su exilio, el ayatolá nunca perdió de vista su único y simple mensaje. El Shah debía irse. En algunos casos, sus alumnos en Najaf transmitían sus pronunciamientos a los estudiantes en Irán. En otros casos, era la propia familia de Khomeini la que pasaba sus recados. His daughter would go and visit him in his extraordinary ability to seize the moment, to know what themes, what rhetoric resounded powerfully with his listeners. Después de 10 meses de encierro, Khomeini fue liberado, pero en forma alguna sometido. En octubre de 1964, Khomeini tenía una nueva cruzada contra la ley que dotaba de inmunidad al personal militar norteamericano. Para Khomeini, esta era una prueba de que el Occidente estaba más agresivo que nunca. Khomeini went to the crowd and told them, look, there is now a system of capitulations in Iran, that the Americans now can rule your country, that an American dog, I think it was his language, now had more rights than an Iranian. La protesta de Khomeini resonó en las escuelas, en los bazares, en las mezquitas. En pocos días el ayatolá fue desterrado. Primero a Turquía y luego al mayor centro chiita natural Najaf, en Irak. Allí habitaba en una casa de 2 plantas con Hadijeh, donde su rutina diaria no cambió. He kept very bizarre hours because he would wake up in the middle of the night to pray from about 3 in the morning till about 6 in the morning. So it was a routine and one that was, by our standards, a bit strange. Como en sus días monásticos de juventud en Najaf, Khomeini pasaba una vida seria, simple y muy ordenada. He was also almost obsessively clean in his own personal habits. He would wear a sort of a bib to take his meals so he wouldn't get any specks of food on his clothing. When he was taking medications, he would use a separate spoon for each medicine bottle to get out the pills that he needed to take. He was quite germ-phobic, it sounds like, almost to a pathological extent. Pero a lo largo de su exilio, el ayatolá nunca perdió de vista su único y simple mensaje.
el Shah debía irse. En algunos casos, sus alumnos en Najaf transmitían sus pronunciamientos a los estudiantes en Irán. En otros casos, era la propia familia de Khomeini la que pasaba sus recados. His daughter would go and visit him in his exile in Iraq and bring back his speeches. She would hide them in her clothes, and then they would secretly reproduce them, and then they'd go around by night, and she would have her young son climb up the high walls and throw these incendiary pamphlets over the walls of the houses, and that was one way that he got his message out. Mientras Khomeini era reconocido como un líder religioso, no se presentaba como un político. Para la mayoría de los antimonárquicos, Khomeini no era más que un revoltoso. Cambió cuando el Shah fue recibido en Estados Unidos para administrarle tratamiento anticanceroso. La revolución se transformó diametralmente en antinorteamericana. En noviembre de 1979, la Embajada de los Estados Unidos fue tomada por segunda vez ese año. Esta vez, los estudiantes iraníes retuvieron como rehenes a los empleados norteamericanos, quienes serían liberados si se forzaba al Shah a regresar convicto. It was sort of this carnival atmosphere. There were people hawking peanuts and beetroot and souvenirs, and whenever the TV cameras would turn on, the crowds would go crazy and scream "Death to America." And then the TV cameras would turn off and everybody would sort of go about their business again. This was extraordinary theater. Cuando Khomeini vio la reacción popular, dio su bendición. En el momento en que el ayatolá estaba tratando de ganar el apoyo nacional para una constitución islámica, él vio el fervor antinorteamericano como un pasaje hacia la teocracia. El guía espiritual parecía convertirse en un político cínico. The hostage crisis was the weapon with which Khomeini bludgeoned the liberals in his own entourage. He destroyed them. And it was the weapon with which he radicalized the Iranian revolution. And let's face it, let's give the devil his due. It worked. En diciembre de 1979, fue muy poco sorprendente que los iraníes votaran por la teocracia por primera vez en el siglo XX. Para Khomeini fue un triunfo definitivo, la recompensa por haber detenido la arrogancia de Occidente. Pero con el éxito de la revolución vino una crisis, ya que Khomeini había demonizado a los Estados Unidos y al presidente Carter. Los norteamericanos empezaban a ver a Khomeini como el líder criminal de una nación terrorista. I'd like to thank all the American people who have stood by us during this trying ordeal. Mientras los rehenes declaraban, al mismo tiempo irritaban. Khomeini se vio en medio de una crisis internacional lejos de su experiencia. Let's just hope it's over soon. That's all. Pero entonces una tragedia terrible salvó al ayatolá. En abril de 1980, 6 meses después de que empezara la crisis de los rehenes, el presidente Carter autorizó una misión de cobertura y rescate. 2 aviones se precipitaron a tierra en medio del desierto y 8 norteamericanos del equipo de rescate murieron. Antiguas rutinas. Twice a day he would come out of his house and walk over to an apple tree, sit down with a little pillow propped behind his back, dressed in a sort of brown cloak and his turban and these funny blue plastic sandals, and preach to about 30 or 40 students who came from around Europe to pay homage. It was a very quiet, serene atmosphere in those days, and I looked at it just as an interesting sort of feature story on a funny old religious man who thought he could bring Islamic revolution to Iran. Allahu Akbar. There were people who came back spreading the good news that this was a humble man, a simple man who just simply wants the good of his nation. And when the time comes, he will bow out
and he will leave politics to those who know politics. Pero mientras la prensa mundial se dejaba seducir por la pequeña figura de este anciano, un Jomeini diferente empezaba a emerger. Meses más tarde, este hombre habría derrocado al Shah, crearía una dictadura religiosa y retendría rehenes norteamericanos. Para 1978, el ayatolá Jomeini había sido catapultado a la prominencia internacional. Era una celebridad inigualable, un bisabuelo en sus avanzados 70 años, cuya experiencia de vida se centraba en el Corán, escrito en el siglo VII de la era cristiana, y allí estaba liderizando una revolución muy moderna que estaba a punto de cambiar el mundo. It was a masterful media operation, which was very strange. It was the first cassette revolution. He had a whole staff of young students who turned the garage of one of the houses into a sort of cassette reproduction center. So he would give a sermon, they would tape it, and they would mass produce it and ship it back to Iran. It really was a media revolution, and we were complicit. Pero una vez que la atención estaba enfocada en Jomeini, su némesis, el Shah, empezó a perder terreno. La rabia iraní había llegado al punto crítico. El país colapsó entre revueltas y paros. Bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free of Iran. Sin la presión de la crisis de los rehenes sobre sus espaldas, Jomeini continuó peleando batallas internas. En agosto, el presidente y el primer ministro de Irán fueron asesinados y los reportes internacionales anunciaban 1.600 ejecuciones desde que Jomeini reinaba en Irán. Pero las acciones de Jomeini habían llegado mucho más allá de lo político. Culturalmente, el régimen islámico había resultado inimaginablemente rígido. Las libertades personales, particularmente de las mujeres, parecían desvanecerse en la noche. De pronto las mujeres eran encarceladas por mostrar su cabello en público. Se les exigía el permiso de su esposo para dejar el país. Las acusadas de adulterio debían seguir la antigua tradición de ser apedreadas hasta la muerte. Sin embargo, el fundamentalismo de Jomeini era también sorpresivamente liberador para las pobres mujeres de Irán. Una vez cubiertas y segregadas, el ayatolá valoraba su participación en la revolución. Suddenly here was a cleric who was telling them that they had not only a right but a responsibility to be out in public life. And when it comes to women, we think of him as a hardliner on women's issues, but in fact, in the Iranian spectrum, he was a moderate. Pero en cuanto se trataba de Saddam Hussein, Jomeini era cualquier cosa menos que moderado. En 1982, Jomeini declinó el cese al fuego propuesto por Irak. No importaba los destrozos y el rostro terrible que la guerra había adquirido. Jomeini estaba decidido a vencer. At that time, Khomeini, which was the peak of his megalomania, he thought that he could do the same thing to Saddam as he did to the Shah and President Carter in his mind. So he wanted to export the revolution. He saw the defeat of Saddam Hussein as an important step. Jomeini no aceptó el cese al fuego hasta 1988. Pero para entonces, Irán había sido devastada por 8 años de guerra y casi 10 de caos interno. Pero a pesar de las decepciones constantes, Jomeini logró manipular a sus seguidores y estremecer al mundo una vez más. Para 1989, Jomeini había probado ser un cruel y temerario revolucionario y un político cortés. Todo cambió cuando el Shah fue recibido en Estados Unidos para administrarle tratamiento anticanceroso.
la revolución se transformó diametralmente en antinorteamericana. En noviembre de 1979, la Embajada de los Estados Unidos fue tomada por segunda vez ese año. Esta vez, los estudiantes iraníes retuvieron como rehenes a los empleados norteamericanos, quienes serían liberados si se forzaba al Shah a regresar convicto. It was sort of this carnival atmosphere. There were people hawking peanuts and beetroot and souvenirs, and whenever the TV cameras would turn on, the crowds would go crazy and scream "Death to America." And then the TV cameras would turn off and everybody would sort of go about their business again. This was extraordinary theater. Cuando Jomeini vio la reacción popular, dio su bendición. En el momento en que el ayatolá estaba tratando de ganar el apoyo nacional para una constitución islámica, él vio el fervor antinorteamericano como un pasaje hacia la teocracia. El guía espiritual parecía convertirse en un político cínico. The hostage crisis was the weapon with which Khomeini bludgeoned the liberals in his own entourage. He destroyed them. And it was the weapon with which he radicalized the Iranian revolution. And let's face it, let's give the devil his due. It worked. En diciembre de 1979, fue muy poco sorprendente que los iraníes votaran por la teocracia por primera vez en el siglo XX. Para Jomeini fue un triunfo definitivo, la recompensa por haber detenido la arrogancia de Occidente. Pero con el éxito de la revolución vino una crisis, ya que Jomeini había demonizado a los Estados Unidos y al presidente Carter. Los norteamericanos empezaban a ver a Jomeini como el líder criminal de una nación terrorista. I'd like to thank all the American people who have stood by us during this trying ordeal. Mientras los rehenes declaraban, al mismo tiempo irritaban. Jomeini se vio en medio de una crisis internacional lejos de su experiencia. Let's just hope it's over soon. That's all. Pero entonces una tragedia terrible salvó al ayatolá. En abril de 1980, 6 meses después de que empezara la crisis de los rehenes, el presidente Carter autorizó una misión de cobertura y rescate. 2 aviones se precipitaron a tierra en medio del desierto y 8 norteamericanos del equipo de rescate. Ayatollah Khomeini was really quite the New Age man. He would get up in the night when his children were babies and take a turn to give them their bottles. He never asked his wife to do anything for him, not even so much as to bring him a glass of water or to match his socks. Pero si la vida de Jomeini era pacífica, el clima político no lo era. En 1925, un soldado sin educación llamado Reza Shah tomó el poder. El nuevo líder se comprometía a crear un Estado secular y occidental, en parte afectando el poder de la élite religiosa. And Reza Shah was determined to destroy the clergy. At one point we know he stormed into one of the seminaries in Qom and personally whipped one of the mullahs. And Khomeini, as a man, felt this, the force of this grievance, and felt the heavy hand of Reza Shah. Khomeini tomó las acciones del Shah muy personalmente, ya que la religión era su tradición y profesión. El Shah estaba atacando todo lo que era Jomeini. Cuando el Shah prohibió que las mujeres usaran el chador en público, también se sumó de enemiga a la esposa de Jomeini, Khadijeh. She didn't leave her house for more than a year when the prohibition on the chador was being most stringently enforced. And Khadijeh stayed at home even though their home had no bathroom, which was fairly typical of simple homes in Iran at that time, and she needed to go to the public bathhouse. Well, she had to go without that. En los años 30, Jomeini, como su mentor, empezó a dar clases en el seminario. No temía traer a la clase el tema político y aconsejaba a sus estudiantes ser morales ante la cara de la opresión. He always said the most important holy war that
a Muslim can carry out is not the external war, but the internal war, the mastery of self. And I think, young seminarians found all that very exciting. Khomeini podía ser muy popular entre sus estudiantes, pero muy severo con su familia. Para los años 30, Khomeini tenía ya 8 hijos. Su hija menor, Sabra, cuenta que él exigía tanta austeridad de sus hijos varones como de sí mismo. He had 2 sons, and Zahra says that she remembers one of the few fights between her mother and father was over the mother's having bought a ball for Ahmed to play with, and he didn't believe that his son should be spending time frivolously by playing ball. Pero en esos tiempos volátiles, aún Khomeini se preocupaba de